Dios les bendiga más, hermanas. Estamos muy contentas y agradecidas con el Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de poder dirigirnos hacia ustedes. Estamos acá reunidas una vez más para pedirle y suplicarle al Señor que pues sea Él el que nos use nuevamente, ¿verdad? Y que podamos llevar esa palabra que tal vez alguna de ustedes esté necesitando. Así es que hoy le damos la cordial bienvenida nuevamente a este nuevo episodio de nuestro programa de Mujer Virtuosa. Y como ya les decía anteriormente, estamos muy contentas, muy agradecidas con el Señor por esta oportunidad. Y hoy les voy a presentar a mi hermana Yasmín. Ella está acompañándome el día de hoy. Hermana Yasmín. Gracias, pastora. Nuevamente estamos aquí en un nuevo episodio de Mujer Virtuosa. Sabemos que va a llegar a corazones, ¿verdad? Que sabemos que estamos siempre necesitados del Señor, de escuchar una palabra que proviene de parte del Señor. Sabemos, Señor, que el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Y aquí estamos nuevamente trasladando la palabra del Señor. Amén. Y también está con nosotros el día de hoy nuestra hermana Carmen Solís. Ella vino como invitada el día de hoy. Es una mujer muy esforzada, muy valiente también. Así es que, Carmelita, si puedes saludar a nuestro público. Sí, hermanas, buenos días. Es un privilegio para mí el estar aquí, que el Señor ha puesto sus ojos, su mirada en mí y espero que sea una edificación para mi vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué les parece si oramos para dar inicio a este programa? Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, una vez más, dándote gracias, papito lindo, por la misericordia que tú has tenido, Señor, para cada una de nosotras. Te damos gracias, Señor, por este nuevo año, Señor, que tú nos das la bendición de poder iniciar, Señor, y te damos gracias, Padre, por este privilegio que tú nos das, Señor, de poder salir al aire y poder trasladar este programa, Señor. Te suplicamos, Señor amado, que seas tú, Señor, quien nos guíe, que sea por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que venga la palabra a nuestra boca, Señor, para que nosotros no hablemos palabra humana, sino palabra que provenga de tu boca y de tu propio corazón, Señor. Que nosotros podamos hablar, Señor, cosas que van a edificar, Señor, a aquellas mujeres, a aquellos hombres, a aquellas señoritas, Señor, que están necesitadas de una palabra. Hoy te suplicamos en el nombre poderoso de Jesús, que venga, Señor, sobre nuestras vidas esa revelación de tu palabra, Señor, y que hoy podamos trasladar el consejo, Señor, basado en tu palabra, Señor. Así es que en el nombre de Jesús, hoy nos disponemos, Señor, para poder trasladar esa palabra y ese consejo, Señor, para todos aquellos y aquellas que nos van a estar viendo y nos van a estar sintonizando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Este año, Señor, lo declaramos y lo dedicamos para ti, Señor amado. Este programa lo dedicamos a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y te pedimos, Señor, que tú puedas alcanzar aquellas almas, Señor, que están necesitadas de ti, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy te lo clamamos, te lo pedimos y te lo suplicamos, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos a ti toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos, mi Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues entonces esta hora, perdón, estamos aquí contentas nuevamente porque pues el Señor nos permite poder trasladar ese mensaje de la palabra del Señor. Y ahora pues ya tenemos un nuevo año. Y este año se ha declarado un año de mucha bendición para cada una de nosotras y para cada uno de ustedes también. Sabemos que el año pasado fue un año de reconocimiento y este año es un año muy, muy precioso también, donde vamos a ser restaurados, vamos a recibir la recompensa de todas aquellas cosas que hicimos bien delante del Señor, pero también tenemos que tener el cuidado de aquellas cosas que pudimos haber hecho mal, pedirle perdón al Señor para que ahora este año podamos alcanzar la recompensa de todas las cosas buenas. Así es que ahora vamos a iniciar y vamos a leer el día de hoy, vamos a leer en el libro de Ruth, capítulo 1, lo vamos a tratar de hasta donde el Señor nos dé la orden, ¿verdad? Así es que vamos a leer y dice en el libro de Ruth, capítulo 1,
versículo 1 dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país, y hubo un hombre de Belén de Judá, fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus hijos, sus 2 hijos. Pero si vemos otra versión, dice, y aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Betlehem de Judá fue a peregrinar en los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. Entonces, en este versículo podemos ver que dice que era un varón que vivía en esta tierra que acá en esta versión nos dice que es Betlehem. Y sabemos que hemos estudiado a raíz de la palabra, a raíz de los estudios, nos han enseñado que Betlehem significa la casa del pan. Entonces, la casa del pan es la casa del Señor. Entonces, este hombre vemos acá que dice que vivía en la casa del Señor. Dice de Betlehem, dice que era de Judá. Entonces, también hemos aprendido que Judá significa alabanza, significa agradecimiento. Entonces, podemos ver que este varón con su familia vivían en un lugar que era de mucha bendición. Era me imagino, un lugar. Yo me podía imaginar que podía haber sido un lugar como el paraíso, ¿verdad? Donde no hacía falta nada, no hacía falta la palabra, no hacía falta la alabanza, no hacía falta la adoración, ¿verdad? Porque así lo dice acá la palabra, que era, dice, de Betlehem, Betlehem de Judá. Entonces era la casa del Señor, era donde había alabanza, donde había adoración, donde había agradecimiento hacia el Señor. Pero vemos que dice acá que hubo hambre, dice, en la tierra donde ellos habitaban. Entonces podemos ver, yo compartía con las hermanas antes de entrar al programa y les decía yo que si lo trasladamos al área espiritual, vemos que ellos habitaban en un lugar que era la casa del pan, era en Judá, donde había alabanza, pero dice que llegó el hambre a esta tierra, llegó el hambre a este lugar. Entonces yo podía ver que si lo trasladamos a lo espiritual, podemos ver que probablemente se había escaseado la palabra, se había escaseado, se había menguado la alabanza, se había menguado la adoración, se había bajado el nivel de agradecimiento hacia el Señor. Entonces eso creo que me quiero yo imaginar o quiero pensar, ya trasladándolo a lo espiritual, que probablemente había venido ese tipo de estorbo a la vida de ellos, ¿verdad? Que ya no había, donde ya no había palabra, donde ya no descendió la revelación de la palabra, donde ya no hubo ese mover espiritual, donde ya no hubo ese avivamiento de la alabanza. Entonces ellos vieron que carecían de eso. Dice, si lo trasladáramos a lo espiritual, ¿verdad? Porque acá está hablando, pues digámoslo en lo literal, ¿verdad? Que hubo una hambre donde ya no había que comer, ¿verdad? Y por eso dice que este hombre más adelante dice que fue a peregrinar a los campos de Moab, pero también me llamaba la atención que dice en los campos de Moab, y nosotros hemos visto a raíz de la palabra que campo significa el mundo, ¿va? Entonces eso es lo que pasa muchas veces, que las personas cuando ya no encuentran satisfacción dentro de la casa del Señor, entonces lo que hacen es regresar al mundo. Pero miren, solo en esta introducción se nos fueron los primeros minutos de nuestro tiempo, pero no se muevan de sus lugares, que vamos a seguir trasladando este consejo de la palabra. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Iglesia de Cristo Judá Puebla de Ministerios Ebenezer te invita a que participes en nuestros discipulados en casas, en donde nos reunimos para aprender más a la luz de la palabra.
todos los días martes, jueves y sábados, a partir de las 5 de la tarde en adelante. Escríbenos por nuestras redes sociales para más información. Confiado estaré, yo sé que volverás por mí, Señor Jesús. Yo te anhelo, te deseo, eres mi pasión, Señor. Solo quiero déjame entrar a tu habitación. Quiero vivir en tu presencia. Déjame sentir tus manos. Quiero habitar junto a ti. Pues bien, ya estamos de vuelta con cada una de ustedes y le vamos a dar el tiempo a nuestra hermana Yasmín para ver qué ella nos puede trasladar acerca de este párrafo de la palabra del Señor. Hermana Yasmín. Gracias, pastora. Pues bien, como usted lo decía, ¿verdad? Muchas veces tenemos todo en casa, tenemos todo en abundancia, ¿verdad? Pero a veces nuestras malas decisiones nos hacen regresar, nos hacen voltear, nos hacen menguar. Pero bien lo decía usted, pastora, que sí, aquí lo dice la palabra, ¿verdad? Que hubo hambre en la tierra. Entonces muchas veces a nosotros también nos corresponde buscar ese alimento, porque a lo mejor ellos estaban acostumbrados a que les llegaba el alimento, a que les llegaba la comida, estaban acostumbrados, habituados a muchas cosas. Entonces dice la palabra del Señor que hubo hambre en la tierra, pero esa hambre muchas veces el Señor también nos prueba, ¿verdad? El domingo veíamos, ¿verdad? La fe. Entonces, si nosotros nos trasladamos a lo espiritual, muchas veces nuestra fe llega a menguar en tiempo de prueba, en tiempo de hambre, porque muchas veces estamos acostumbrados a que recibimos, y como luego a veces no nos ha tocado, ¿verdad? O como iglesia, no, literal no nos ha tocado, pero hay veces que el pastor nos dice, escudriñen, busquen el alimento, fortalezcanse. Y cuando no llegamos a buscar, cuando llegamos a sentirnos cansados, cuando muchas veces sentimos cansancio, empezamos a dormitear, también capítulos anteriores lo habíamos mencionado, ¿verdad? El tiempo de dormir. Entonces nos acomodamos. Entonces ese cansancio, ese debilitamiento nos impide buscar el alimento. Entonces por eso llega la fatiga, llega el tiempo de hambruna. Pero muchas veces el Señor también lo pone para que nosotros sepamos escudriñar, sepamos trabajar, para que sepamos ser esos labradores de trabajar la tierra. Porque sabemos, ¿verdad?, que un campesino labra la tierra para producir, y viene esa producción, viene esa cosecha. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Ser como esos labradores. Trabajar la tierra para buscar el alimento. Bien. Y luego dice que se fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Y aquí nos damos cuenta cómo, yo busqué y dice que en Moab, dice que no, bien lo decía nuestra pastora, que en Betlehem estaba el alimento, era la casa del pan, y Judá es la alabanza. Entonces había alimento, había pan, había alabanza, había el Dios, adoraban al Dios verdadero. Pero se van a los campos de Moab, y en Moab dice que adoraban a muchos dioses, pero dentro de los dioses que ellos adoraban, era al Dios Quemos. Entonces empezaron a agarrar costumbres, ¿verdad? Empezaron a agarrar costumbres de los moabitas, yo me de imaginar, ¿verdad? Pero entonces empezaron a acomodarse también, y vemos cómo más adelante, en el versículo 2,
Dice, aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. O sea que se acomodaron a adorar esos dioses, y dice, ellos no, pues se acomodaron tanto, ¿verdad? De tal manera que les gustó porque allí se quedaron, ya no intentaron moverse, allí se quedaron, pero no sabían que ahí iba a venir la muerte. Bien lo trasladamos a lo espiritual, iba a venir la muerte espiritual y la muerte literal, ¿verdad? Y bueno, Elimelech significa Dios fuerte, fuerza, grandeza, poder, poderoso, pero algo que me llamó la atención es ídolo. Entonces, él también tenía una atadura. Entonces, la importancia también de ministrarnos, ¿verdad? De soltar todas esas ataduras. ¿Para qué? Para que el enemigo no nos atraiga. ¿Para qué? Para que las costumbres ahora sí, las costumbres moabitas no nos atraigan. Entonces, dice la palabra del Señor que Noemí, dice la palabra del Señor que Noemí significa dulzura. Entonces, ellos estaban en un lugar, en una tierra, en donde estaban fortalecidos, tenían a un Dios fuerte, a un Dios grande, y sabemos también que Noemí es dulzura. Entonces, ellos estaban plenos prácticamente, ellos estaban plenos, pero vino la prueba, desmayaron, durmieron, y se fueron en busca de alimento. Sí, me llamaba mucho la atención lo que mencionaba acerca de que el pastor nos dice que estudiemos la palabra, y me recordaba del proceso que les tocó pasar como iglesia a ustedes, ¿verdad? Donde me llamaba la atención por lo que hermana Yasmín mencionaba, de que uno tiene que estudiar constantemente la palabra, estar sumergido en la palabra del Señor. Porque, por ejemplo, en el caso de lo que a ustedes les ocurrió, de que el pastor pues se enfermó y prácticamente pues él ya no pudo venir por su enfermedad, ¿verdad? Ya no pudo venir a atenderlos. Y fue ahí donde ustedes experimentaron ese tipo de hambre, ¿verdad? Si lo trasladamos a lo espiritual, ¿verdad? Ustedes experimentaron ese tipo de hambre porque, y lo podemos ver, ¿verdad? Que varios de los que estaban en la congregación se regresaron al campo, ¿verdad? Se regresaron al mundo. Entonces, ahorita que usted mencionaba eso, me vino a mi mente eso, ¿verdad? Que qué tan importante es poder estar uno estudiando la palabra, alabando constantemente al Señor, ¿verdad? Para poder estar en ese Betlehem de Judá, ¿verdad? Y que eso no, cuando venga ese tipo de hambre, nosotros no nos vayamos a buscar a otros campos, no nos regresemos al mundo, sino que al contrario, nosotros podamos pedirle al Señor por medio de su Espíritu Santo que nos revele la palabra, y que lo que hemos escuchado, lo que hemos oído, se nos revele aún más, porque pues sí me llamaba bastante la atención eso, ¿verdad? Que ustedes vivieron, que pues sí, hay muchos que se fueron y aún no han regresado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que el pastor les había enseñado ya no lo pusieron en práctica. Lo dejaron, lo olvidaron, y entonces eso provocó que muchos se fueran, muchos se regresaran al mundo, y sobrevivieron los que realmente estaban enamorados del Señor, los que realmente buscaban al Señor de todo corazón. Entonces eso sí me llamaba bastante la atención viendo ese párrafo, ¿verdad? Ese párrafo donde dice que vino el hambre, ¿verdad? Y lo que nuestra hermana nos compartía, ¿verdad? Entonces, podemos ver acá en la palabra del Señor que este hombre, ¿verdad? Como cabeza de casa, porque sabemos que los varones son la cabeza del hogar, ¿verdad? Y ellos, por eso es que nosotros constantemente, nosotros como mujeres, debemos de estar metidas en la oración, debemos de estar constantemente como lo que somos, dice la palabra del Señor, que nosotros somos... Dice la palabra del Señor que nosotros somos vasos más frágiles que ellos. No quiere decir que ellos no son frágiles, ¿verdad? Pero nosotros somos un vaso más frágil, pero también eso nos aprovecha para poder meternos más en la presencia del Señor, ¿verdad? Y estarlo buscando constantemente. Y podemos nosotros hacer la función
que dice en la palabra, que dice que nosotros somos la ayuda idónea del varón. Entonces, aquí vemos que dice que Noemí y sus hijos lo siguieron, ¿verdad? Porque como él era el cabeza de la casa, ellos lo siguieron, ¿verdad? Al ver el hambre que había, ellos lo siguieron porque él les dijo, bueno, vámonos porque pues aquí ya no nos vamos a morir de hambre probablemente, ¿verdad? Entonces, por eso fue que ellos decidieron irse, pero miren qué importante es entonces la función de una mujer en el hogar, la función de ser la ayuda idónea para el varón, porque entonces nosotros orando, pidiéndole al Señor, el Señor nos puede dar una palabra para que cuando el enemigo, que el Señor lo reprenda, quiera venir a estorbar nuestra familia, quiera hacer retroceder a nuestro esposo, a nuestros hijos, nosotros con la palabra podamos dar un consejo, podamos abrir nuestra boca y decirle, no, mira, aquí la palabra del Señor dice esto, esto y esto, y oremos, pidámosle al Señor, y Él, sabemos que aunque haya hambre, el Señor nos va a sustentar, el Señor nos va a guardar, el Señor nos va a ayudar. Como, miren, pasamos una pandemia, ¿verdad? Pasamos una pandemia, y a ver quién pudo decir, bueno, entonces como acá en México, pues el alimento se está escaseando, nos vamos a ir a los Estados Unidos. ¿Qué vamos a ir a Estados Unidos? Y de todos modos allá tampoco hay trabajo, y también el alimento se está escaseando. O sea, es algo que nosotros pudimos ver palpablemente, ¿verdad? Pero ¿qué pasó en la pandemia? A nosotros los hijos de Dios hasta más, con unos kilitos de más salimos, porque el Señor no nos abandonó, no nos dejó, sino que nos mantuvimos ahí, como comentaba nuestra hermana Yasmín, que el pastor nos enseñaba el domingo acerca de la fe, ¿verdad? Y entonces nosotros es ahí donde tenemos que activar la fe y decir, bueno, Señor, mira lo que está pasando en el mundo, pero en el nombre de Jesús yo te voy a creer a ti, porque tú eres el Dios que todo lo puede, que todo lo suple. Tú eres mi sustentador, tú eres el que me va a proveer para que a mí, ni a mis familias, ni a mis hijos no nos haga falta nada, ¿verdad? Entonces vemos la importancia de nosotras como mujeres, como esa ayuda idónea, y como vemos el tema de nuestro programa, ¿verdad? Como una mujer virtuosa. Nosotros tenemos que levantarnos en nuestra casa, en nuestro hogar. Y si ya no está el esposo, pues con nuestros hijos, ¿verdad? Para que nosotros podamos hacer esa función realmente como el Señor lo quiere, ¿verdad? Pero miren, lo que está escrito en la palabra no está escrito de balde, ¿verdad? Y si ellos hicieron esto de irse al mundo, de ir a buscar, a espigar a esos campos, es porque el Señor quería que así sucediera, ¿verdad? Porque sabemos que la palabra del Señor así lo dice, ¿verdad? Que Él permite todo por una razón, ¿verdad? Él si el Señor no hubiera querido que esto pasara, no estuviera escrito, ¿verdad? Pero el Señor por alguna razón nos lo dejó escrito aquí en la palabra para que nosotros podamos aprender de eso. Carmelita, ¿tú tienes algo? Sí, mamita, mire, pues lo que usted decía, ¿no? Cuando nuestro pastor fallece, sí, pues ahí como que todo se desunió, sí, pocos quedamos en la iglesia, pero bendito Dios, sí, sobrevivimos pocos, pero nos hemos dado cuenta que por la fe de nosotros, aunque no había pastor, sí, por nuestra fe nosotros orábamos y clamábamos y le decíamos al Señor que nos trajera un pastor y una pastora, y el Señor pues nos los concedió, sí, pero aquí entró mucho la fe de nosotros, y también yo siento que lo que acaba de decir, ¿no? Que a veces el Señor lo permite para que nosotros veamos, sí, o sea, para nosotros fue, para mí en lo personal, fue mi fe la que me mantuvo estar aquí en la casa del Señor, y yo veo aquí en Noemí que ellos buscaron, se salieron, fueron, y a final de cuentas, pues vamos a ver más adelante, sí, lo que pasó, pero Dios lo permite. Dios permite todo esto, lo que pasamos. Amén. Sí, pues bien importante, ¿verdad? Porque como tú dices, más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Que al final, pues, regresó Noemí, ¿verdad? Regresó con
dice que regresó con una de sus nueras, ¿verdad? Y la importancia, porque nosotros podemos ver ahora, pues que por misericordia del Señor han estado regresando algunos de los que anteriormente estaban, ¿verdad? Y esperamos en el Señor que sigan llegando, ¿verdad? Que sigan regresando a la casa del pan, a la casa Judá, donde hay alabanza, donde hay adoración, ¿verdad? Por misericordia del Señor. Y me impactaba lo que tú decías, ¿verdad? Que oraban para que viniera un pastor, una pastora, una familia, porque pues nosotros habíamos recibido una palabra, ¿verdad? Donde el Señor nos decía que había una casa, había una iglesia donde estaban clamando por nosotros. Y nosotros decíamos, bueno, Señor, pues tú sabes dónde, ¿verdad? Tú sabes qué es lo que tienes preparado para nosotros, pero realmente me conmueve esa parte que tú has comentado, ¿verdad? Es precioso cuando uno se deja guiar, se deja, como dice aquel canto, ¿va? Nosotros nos dejamos ahí en el río, ¿verdad? En el río del Señor, ¿verdad? Y nos dejamos mover por el Señor, ¿verdad? Qué lindo es eso realmente. Y me permito decir Sí, otra claro cosa. que sí. Y en la iglesia, pues realmente no éramos muchísimos. Éramos poquitos, ¿verdad, hermana? Éramos poquitos, pero bendito Dios, el Señor nos escuchó nuestro clamor, porque poquitos que estábamos, lo anhelábamos, ¿sí? Pero bendito Dios, aquí están nuestros padres espirituales, y pues fue una bendición muy grande para todos nosotros. Gloria a Dios. Entonces, acá podemos hacer una reflexión, ¿verdad? Porque si de repente hay alguien que nos está viendo en este momento y que pues tal vez ve que las cosas en la casa donde está yendo, en la congregación donde está actualmente asistiendo, se ve que las cosas pues probablemente están yendo de mal en peor, pues le decimos que no se desanime, porque acá pues tenemos el testimonio, ¿verdad? De nuestras hermanas, cómo el Señor les dio la victoria, cómo el Señor les dio esa fe, esa esperanza de que esto no se estaba terminando ahí, ¿verdad? Sino que el Señor iba a enviar siempre la palabra de Él, ¿verdad? Entonces, no se desanimen, no se desesperen. Y si hay alguien que probablemente está ahí en su casa, una mujer, un varón, un joven, una señorita, que dice, no, pues yo ya estoy al borde de irme a los campos, a esos campos, al mundo, ¿verdad? Nosotros le decimos hoy, no te apartes del camino del Señor. Sigue en ese Betlehem, que es la casa del Señor. Sigue adelante, porque el Señor tiene algo glorioso preparado para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes, porque si pueden ver acá en los versos más adelante, dice la palabra del Señor que el Señor se acordó de este lugar, ¿verdad? Y dice que volvió nuevamente a enviar ese alimento, ¿verdad? Entonces fue cuando llegó a los oídos de Noemí y ella decidió regresar. Ya no regresó con su esposo y sus hijos, pero sí regresó con una mujer que tenía una promesa, pero que tal vez probablemente esa mujer ni sabía, ¿verdad? Ella ni enterada de lo que el Señor iba a hacer en su vida, pero esa mujer fue fiel y el Señor la recompensó. Ahí sí que podemos ver la recompensa de la fidelidad de esta nuera de Noemí. Y me sorprendía mucho porque versos más adelante dice que Noemí dice que le dijo a sus nueras, ¿verdad? Miren, ¿saben qué? Regrésense a la casa de sus padres, ¿verdad? Porque yo, pues, aunque yo quisiera, yo ya no tengo otros hijos para darles, ¿verdad? Y aunque me casara hoy, dice, ustedes no van a esperar a que mis hijos crezcan para volverse a casar con él, ¿verdad? Yo ya estoy grande, ya no, o sea, ella sinceramente abrió su corazón y les dijo, miren, conmigo ya no tienen ninguna esperanza, ¿verdad? Regrésense a sus casas porque, pues, pero yo podía ver algo en Noemí, que probablemente ella fue una buena suegra. Yo creo que ella fue una buena suegra para que estas mujeres no se quisieran alejar de ella, no quisieran apartarse de ella. Creo que de alguna manera esta mujer, que su nombre Noemí significa dulzura, creo que ella, su mismo nombre, ella lo daba a conocer con sus nueras, ¿verdad? Porque dice que aún a pesar de que ya sus hijos habían fallecido, sus nueras seguían ahí, ¿verdad? Y dice que ellas no querían apartarse de ella. Entonces yo puedo ver que esta mujer sí realmente
le daba honor a lo que su nombre significaba, ¿va? Que era una dulzura. Y por eso es que estas mujeres no querían apartarse de ella, ¿verdad? Incluso pues una tomó la decisión de regresarse con ella, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo conforme vayamos desarrollando los capítulos posteriores a este. Vamos a ir desarrollando esto que acá está escrito en la palabra, en el libro de Ruth. Queremos irlo desarrollando con la ayuda del Señor, ¿verdad? Para que todas vayamos aprendiendo a la luz de la palabra. Mi hermana Yasmín. Gracias, pastora. Sí, mire, como les comentaba, en Primera de Reyes 11:7 podemos ver que dice: entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Entonces aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo el ídolo que ellos adoraban eran Quemos, ¿verdad? Y entonces nos dice que Quemos era un ídolo a lo cual ofrecían a los niños. Iban y los ofrecían y se los lanzaban en el fuego. Entonces, mire, ahorita me vino eso a la mente, de que muchas veces por la carencia, por la hambruna, por la situación que estamos pasando, nos vamos a lo más fácil. Nosotros trabajamos en el mercado. Entonces, frente a nosotros hay una persona que se dedica a la brujería, a la hechicería. Y yo me doy cuenta cómo en los tiempos de diciembre, en los tiempos de mayo, en los tiempos de cuando la gente recibe un salario extra, que por decir en mayo es la prima vacacional, en diciembre son los aguinaldos, la gente no se acerca a ese, ahora sí, al brujo, a que le lean la mano, casi no se acerca. Esta persona se pone mucho de malas porque la gente no se le acerca. Pero cuando viene el tiempo de crisis, el tiempo de hambruna, el tiempo en el cual hay escasez, se le acerca mucha gente. Entonces aquí nos damos cuenta cómo a través de la palabra también nos explica eso, que muchas veces nosotros en el tiempo de hambre nos vamos a lo más fácil. A lo mejor nosotros nos ponemos a pensar, ¿verdad? Aquí está la adoración, aquí está la alabanza, aquí está el alimento. Pero ¿qué nos dicen? Muchas veces nos dicen, pero yo te ofrezco una hora extra o tiempo extra para que tú te quedes a trabajar, y en lugar de que vayas a tu iglesia, mejor ponte a trabajar. Y ahí nos tienen, ¿verdad? Con tal de recibir también, de adquirir, ¿verdad?, ese alimento, nos quedamos. Pero nosotros nos vamos por el alimento terrenal y no nos vamos por el alimento espiritual, que dice la palabra del Señor que ese jamás perece, que ese no nos da en abundancia. El alimento espiritual es el que nos trae también la recompensa. Bueno, y vamos a regresar a Ruth, en donde dice que nos dice la palabra del Señor, que dice que los nombres, bien, dice que entonces murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Entonces ella, a pesar de que se había muerto, bueno, Elimelech todavía seguía con sus 2 hijos. Entonces aquí, bueno, yo me puse a pensar, ¿verdad?, que entonces ella se había quedado sin cobertura. Ella se había quedado sin una protección, había muerto la cabeza del hogar, ¿verdad? Porque como lo comentaba la pastora y me llamaba la atención, que ella era una dulzura. Dentro de esa dulzura, ella era muy obediente. Dentro de esa dulzura, ella era sujeta. Dentro de esa dulzura, me pongo a pensar que obedecía a su cabeza, obedecía a su esposo. Entonces, por eso cuando él decide, salgamos, vámonos a otros campos, ella sin pensarlo, ¿verdad?, ella obedece a su esposo. Pero ¿qué pasó ahí? Ahí murió Elimelech. Pero entonces dice que se queda con sus 2 hijos. Aún todavía, a lo mejor pudo haber dicho, ¿verdad?, aquí nos va a llegar la provisión, aquí nos va a llegar la bendición, pero vemos más adelante que aún sus 2 hijos mueren. Entonces, no sé, ¿verdad?, yo me pongo a pensar
que tuvo que pasar esta situación o tuvieron que haber muerto las cabezas, a lo mejor ellos eran la terquedad, ¿verdad? Ellos, como lo veíamos al principio, que Elimelech, me cautivaba ese significado, ídolo. A lo mejor no quería soltar las costumbres, no quería soltar esos ídolos, y por eso tenía todavía se aferraba a ese lugar, se aferraba a quedarse en ese lugar en donde no le iba a traer bendición, y muchas veces nosotros así estamos, acomodados en un lugar en donde que no nos trae nada de bendición, pero no queremos regresar a la casa del Padre. Amén. Sí, así es. Interesante. La verdad que está muy interesante todo lo que usted ha dicho en este momento. Pero vamos a ir a otro corte y luego vamos a volver para seguir trasladando esta palabra que, pues la verdad, cada minuto, cada segundo se está poniendo mucho más interesante, ¿verdad? Así es que síganos sintonizando, por favor. Volvemos en unos pocos minutos. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Iglesia de Cristo Judá Puebla de Ministerios Ebenecer te invita a que participes en nuestros discipulados en casas, en donde nos reunimos para aprender más a la luz de la palabra, todos los días martes, jueves y sábados, a partir de las 5 de la tarde en adelante. Escríbenos por nuestras redes sociales para más información. Confiado estaré, yo sé que volverás por mí, Señor Jesús. Yo te anhelo, te deseo, eres mi pasión, Señor, solo quiero Déjame entrar a tu habitación. Quiero vivir en tu presencia. Déjame sentir tus manos. Quiero habitar junto a ti. Como que nuestra carne se opone, ¿no? A veces a no dejar que el marido pues tome la decisión, porque yo he visto en matrimonios, ¿no? Que luego a veces pues la mujer quiere mandar, ¿sí? Pero pues mientras esté la pareja hay que ser obedientes, ¿no? A nuestra cabeza y pues yo pienso que ya estando los dos tienen que tomar en cuenta ambas partes, ¿no? Pero pues, perdón, estoy bien nerviosa. No te preocupes, Carmelita. Pero gracias, sí. Sí me llamaba mucho la atención lo que decía nuestra hermana Yasmín, ¿verdad? De la mujer y el significado de Elimelech, porque cuando ella estaba hablando yo me recordaba de que también tenemos unos conocidos que pues no era la pareja ideal, si podríamos decirlo de esa manera, pero fíjense que me causó mucha duda, me puse a pensar muchas cosas porque resulta que esta pareja pues estaba pues aparentemente bien, ¿verdad? Pero cuando se separan de una manera así como sobrenatural, la mujer se empieza a recuperar de enfermedades, se empieza a recuperar en su ánimo, se empieza a levantar. Y yo me quedé, Padre Santo. Y ahorita que usted mencionaba el significado del Elimelech, digo yo que muchas veces también eso es lo que pasa en los hogares, ¿verdad? Que muchas veces
cuando no se ministra, lo que mencionaba nuestra hermana Yasmín hace un momento, de que es necesario, es importante poder ministrarnos constantemente, tanto el varón como la mujer, los hijos, tenemos que estarnos ministrando. Si vemos que hay algo que no está caminando bien, tenemos que preguntarle al Señor qué es lo que está pasando, porque probablemente pues en nuestro nombre llevamos alguna maldición, en nuestro nombre probablemente existe algo que está reteniendo, que está retrasando el proceso para que nosotros podamos ir avanzando en el camino del Señor. Entonces, a mí me llamaba la atención cuando la hermana mencionaba eso de Elimelech, el significado de su nombre, y es que eso es son todas las cosas que nos han sido enseñadas a raíz de la palabra, ¿verdad? Nosotros podemos, podemos escudriñarnos a sí mismos, podemos escarbar ahí dentro de nosotros, a ver qué es lo que está pasando, porque muchas veces nosotros queremos echarle la culpa al enemigo de lo que nada que ver, ¿verdad? Como decía una vez un pastor, decía, es que lo que pasa que la gente está acostumbrada a echarle la culpa de todo al enemigo, ¿va? Que el Señor lo reprenda, y él feliz de que se le eche la culpa de todo a él, ¿verdad? Porque él dice, ni soy yo el que estoy provocando eso, pero está bien que me estén diciendo a mí, ¿verdad? Porque tal vez hasta se enorgullece de que uno le dé ese privilegio, si se puede decir, ¿verdad? De que nosotros podamos estarnos dándole la palabra a él, ¿verdad? Pero no es así. Entonces nosotros debemos de buscar ahí dentro de nosotros a ver si no hay algo que esté pasando, y probablemente por eso es que no nos va bien en el hogar, no nos va bien en el negocio, no nos va bien en las diferentes cosas, ¿verdad? Podemos preguntarle al Señor, y ahora tenemos la ventaja de que el Espíritu Santo del Señor se ha estado derramando de una manera muy especial. Entonces nosotros podemos ir delante del Señor y pedirle, Padre, lléname de tu Espíritu Santo, para que eso mismo me ayude a mí para poder buscar, para que tu Espíritu Santo, dice que Él envió al Espíritu Santo, que es el que nos redarguye, ¿verdad? De pecado, de arrepentimiento. Él es el que nos ayuda para que nosotros podamos abrir más nuestros ojos, podamos, de alguna manera, podamos tener más revelación, ¿verdad? Y que podamos entender qué es lo que realmente está pasando en nuestra vida. Entonces creo que es importante la administración, ¿verdad? Hoy le dimos de todo un poquito en este programa, ¿verdad? Entonces es importante también que nosotros podamos buscar dentro de nosotros, dentro de nuestra casa, dentro de nuestro hogar, podamos buscar qué es lo que está pasando, qué es lo que está fallando, porque la presencia del Señor se ha estado mermando, ha estado bajando la presencia del Señor en nuestra casa, ha estado viniendo la escasez económica en nuestra casa, ha estado viniendo esa hambruna, esa hambre, ¿verdad? En nuestra casa podemos nosotros pedirle al Señor que sea Él el que nos indique, que sea Él el que nos revele, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente está pasando, ¿verdad? Porque pues tal vez ellos, como les vuelvo a repetir, ¿verdad? El Señor no se equivocó al dejarnos escrito esta palabra, ¿verdad? Y por eso les permitió a ellos vivir eso, para que quedara escrito y nosotros ahora podamos tomar de esa palabra y podamos nosotros poder aprender y poner en práctica también lo que ellos probablemente hicieron mal, nosotros no lo hagamos, sino que al contrario, nosotros podamos irnos al final de este capítulo y podamos poner en práctica lo que está al final, no lo que está al principio, ¿verdad? Entonces, creo que el Señor no se equivoca. Definitivamente, el Señor está siempre presto, siempre atento para oírnos, para escucharnos, ¿verdad? Nuestras peticiones, nuestras súplicas. Entonces, podemos ver acá que esta mujer, Noemí, dice que su nombre era Dulzura, pero ya cuando iba de regreso ya no dijo, yo soy Dulzura, ¿verdad? No, llámenme Mara, porque en amargura me encuentro, ¿verdad? Y qué terrible eso, ¿verdad? Qué terrible eso, porque como bien lo decía nuestra hermana Yasmín, ¿verdad? Cuando partió el esposo, ella dijo, bueno, se fue mi esposo, pero todavía están mis hijos, ¿va? Porque uno de mujer lo que busca es una figura varonil en la casa, ¿verdad? Porque sabe uno que ahí tiene un apoyo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando a mi esposo le toca viajar y se quedan mis hijos, yo me siento contenta, ¿verdad? De que están mis hijos ahí conmigo, ¿verdad?
Entonces, creo que de alguna forma, pues esta mujer también pensó así, ¿verdad? De que, bueno, mi esposo ya no está conmigo, estuvo triste, estuvo de duelo, pero sabía que estaban sus hijos aún ahí con ella, ¿verdad? Como decía nuestra hermana, que eran los que probablemente iban a llevar la provisión a la casa, pero luego después vemos que, pues hasta ellos, ¿verdad? Hasta ellos partieron, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde ella, pues realmente ya vio las cosas, la realidad de las cosas, ¿verdad? De haberse apartado, de haberse alejado, de haberse ido a esos campos de Moab, ¿verdad? Mi hermana Yasmín. Gracias, pastora. Sí, miren, como vemos en la palabra, en Ruth 1:4 dice la palabra del Señor, las cuales se casaron con mujeres moabitas, los hijos de Ruth, de Noemí, perdón. Dice, una se llamaba Orfa y la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada, sin sus dos hijos y sin su marido. Bien, entonces la palabra del Señor aquí nos explica cómo las mujeres, lo vimos anteriormente, adoraban a otros dioses. Y dice que una se llamaba Orfa, y el significado de Orfa dice que es testarudo, terco y sin razón. Y la otra era Ruth, y Ruth significa satisfecha, plena, total y amigable. Bien. Entonces dice que habitaron allí unos 10 años. Y 10 dice que es el número de perfección. Entonces nos damos cuenta cómo aquí tuvo que haber un tiempo que el Señor nos dejó estar en ese lugar para que fueran perfeccionados, para que ellos también se les pudiera abrir el entendimiento y decir, hasta aquí, mejor me regreso a Bethlehem, a casa del pan, porque aquí aquí no es mi hábitat, aquí yo no encajono, yo no me siento bien. Entonces tuvo que haber ese año de tribulación, ese año de prueba, ese año para que el Señor nos perfeccionara y abrieran su entendimiento para llegar a recibir la recompensa nuevamente. Bien, entonces dice que Ruth, dice que significa amable, satisfecha, plena. Entonces ella estaba llena. Entonces, por eso vemos más adelante cómo Ruth dice que se queda al lado de Noemí, porque me imagino que una era dulzura y la otra era satisfecha, plena y amigable, pues hicieron bien, o sea, como que coincidieron, ¿no? Entonces coincidieron. Entonces me imagino que por eso se quedó. Porque también Ruth, bueno, vemos que era obediente, era sumisa. Entonces, desde cuando ella adquirió la responsabilidad, me imagino yo, ¿verdad?, que de haberse casado con el hijo de Noemí, dijo, no, yo ya no tengo nada más que hacer, porque yo ya estoy casada, ya fui casada, ahora lo que me corresponde hacer. ¿Qué es lo que me corresponde hacer? A lo mejor quedarse al lado de la suegra, ¿verdad? Y luego dice que Orfa significa testarudo, terco, sin razón. Entonces ella no había entendido lo que Noemí traía de la tierra de Judá. No había entendido lo que Noemí había aprendido de Bethlehem. Entonces me imagino, como lo comentaba la pastora, ¿verdad?, que esta Noemí, después de que murieron sus hijos, me imagino que les trasladó lo que ella había aprendido en Bethlehem. Les trasladó lo que ella había aprendido juntamente con sus hijos y su esposo en Judá. Entonces les empezó, me imagino, que a compartir, porque dice la palabra que ellos empezaron a caminar de regreso a Judá. Pero dice que hubo un instante en la que Noemí las detuvo y les dijo, bien, ahora mejor aquí la dejamos, mejor regresen ustedes ahora sí de donde fueron nacidas, y yo me voy a Bethlehem. Pero dice que no, que aún así la siguieron, me imagino que ahí en el camino les iba compartiendo, les iba diciendo, no sé, pero dice que después hubo otra ocasión en la que se tomaron otra vez un tiempo. ¿Para qué? Para que les hiciera entender Noemí que iba a regresar de donde era originaria, de donde el Señor la había sacado, de donde verdaderamente estaba la bendición, y seguir adorando a su Dios verdadero, de seguir adorando al Dios que le proveía de todo. Entonces, miren, me doy cuenta cómo
en este segundo lapso, de que les da la oportunidad de que ellas decidan, Ruth, en su interior, ella se llenó de lo que Noemí le trasladó. Entonces me imagino que ha de haber dicho, ¿verdad? No, yo me voy a ir, tu Dios será mi Dios, y donde tú vayas yo iré. ¿Por qué? Porque quiero conocer más acerca de ese Dios. Pero Orfa, ¿qué hizo? Retroceder nuevamente. Retroceder porque dice que ella no quiso entender, no quiso dejar sus ídolos, no quiso dejar su terquedad. Y muchas veces eso es lo que nos atrasa, nuestra terquedad. Muchas veces eso es lo que no nos hace regresar verdaderamente a adorar nuestro verdadero Dios, nuestra terquedad, nuestra necedad. Entonces, aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Como mujeres debemos de ser esas mujeres Yayi, esas mujeres valientes, esas mujeres esforzadas, esas mujeres virtuosas para trasladarle el mensaje aún a nuestras nueras y a nuestras generaciones, para que ellos conozcan el Dios que nosotros adoramos y ellos sigan en la casa de Betlehem. ¿Amén, pastor? Amén. Así es. Carmelito, ¿tienes algo? Sí, mire, ahorita lo que dice la hermana, yo siento que ella se dejó llevar desde el principio, se dejó llevar por su esposo, ¿no? Y dentro de ella, pues ella no quería salir, ¿sí? Dentro de ella no quería salir de ahí, pero como su cabeza tenía que ser obediente, ¿sí? Ella salió, obedeció, muere su esposo, mueren sus hijos, y dentro de ella, pues sabía que tenía que regresar, porque allí estaba el pan, allá había todo, ¿sí? Y pues nuevamente podemos darnos cuenta que ella regresa, pero regresa sola, ¿sí? Nuevamente de donde ella salió, ella vuelve a regresar. Amén, así es. Sí, es una gran enseñanza, ¿verdad? Para todas nosotras, para que podamos pedirle al Señor que nos ayude, que nos auxilie en los momentos de dificultad, que sea Él quien nos instruya qué camino debemos tomar. Porque, pues como ya les he dicho ahorita ya como 2 o 3 veces, ¿verdad? Que el Señor lo dejó escrito acá para que nosotros pudiéramos aprender de este ejemplo, pudiéramos aprender de lo que Él dejó escrito acá en su palabra. Porque vemos que Noemí era una mujer, como ya bien lo decían ustedes, sujeta a su marido, ¿verdad? Y era una mujer que probablemente era una mujer de oración, probablemente era una mujer, yo me la imagino así, que era una mujer muy, muy entregada al Señor. Yo así me la imagino, que era una mujer muy entregada al Señor. Pero por lo mismo, como le habían enseñado que una mujer tiene que ser sujeta a su marido, por eso fue que lo siguió, veía bien como tú lo decías, ¿verdad? Por eso fue que ella decidió seguirlo. Pero entonces nosotros, el Señor nos lo dejó escrito acá para que nosotros podamos aprender de ello y podamos pedirle al Señor que realmente nos ayude y nos enseñe cuando nosotros debemos de tomar una decisión, ¿verdad? Y que nosotros podamos tener en nuestra boca la palabra adecuada para llegar a nuestro esposo, para llegar a nuestros hijos y poder decirles, mira, esta decisión creo que no está muy bien. Creo que esa decisión no es la correcta. Porque mira, aquí la palabra del Señor dice, y ya bien lo decíamos anteriormente, ¿verdad? Meternos en la palabra del Señor, ¿verdad? Meternos en el estudio de la palabra del Señor para que de esa manera nosotros podamos aprender aún más de todo el ejemplo de todas las mujeres que el Señor dejó escritas en la palabra de Él, ¿verdad? Porque vemos de tantas mujeres que están acá en la palabra del Señor, de donde nosotros podemos aprender muchas cosas, tanto buenas como malas, ¿verdad? Podemos aprender de ellas y podemos poner en práctica lo bueno que el Señor dejó escrito en su palabra, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos acá por misericordia del Señor, porque el Señor nos alcanzó y Él también nos ayudó a salir de esos campos. El Señor nos ayudó a alejarnos de ese campo. Pero miren, ya se nos hizo corto el tiempo. Ya estamos por terminar este programa que ha sido de mucha bendición. Nos lo hemos deleitado, como ya decía nuestra hermana Carmelita al inicio de este programa, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos deleitarnos en él
Y gracias a Dios, pues al menos yo me he deleitado en este programa. Yo me lo he deleitado mucho y le pedimos al Señor que los programas que vamos a seguir trasladando puedan seguir siendo de mucha edificación para todas y cada una y que podamos trasladar el consejo de la palabra y de esa manera podamos recibir una recompensa. Porque si vemos acá, pues Noemí regresó y recibió su recompensa. Y hasta ahí es donde nosotros queremos llegar. A través de estos programas queremos llegar hasta el punto donde vamos a ver cómo Noemí recibió la recompensa que el Señor tenía preparado para ella, ¿verdad? Y este año se ha sido declarado un año de la recompensa. Así es que no te lo pierdas. Siempre sigue sintonizándonos en este programa de Mujer Virtuosa y esperando que podamos seguir siendo de edificación para ti y para tu casa. Así es que el Señor me les bendiga, me les guarde y siempre vamos a estar ahí a la orden. Si alguien tiene una necesidad, una petición de oración, por favor, escríbanos, porque nosotros también podemos orar. Y sabemos que donde 2 o 3 se unen para pedir algo, al Señor Él lo concede. Así es que estamos a la orden para todas y cada una de ustedes, tanto hombres como mujeres, jovencitas, estamos a la orden para poder ayudarles y apoyarles en oración. Que el Señor me les bendiga y me les guarde y nos vemos en nuestro próximo programa. Hasta pronto. Bendiciones.